Tuve la suerte de conocerlo a través de Paula. Nunca me había pasado de almorzar o tomar mate con alguien a quien me tocó leer en la facultad, así que eso es algo muy movilizante. Él se define como un viejo, pero es un viejo sabio en todo caso, y es alguien que ha aportado mucho a la disciplina nuestra, a nuestra ciencia, al trabajo nuestro, y sigue aportando, y a pesar de esto que dice que es viejo, todavía se compromete mucho en seguir pensando nuestra práctica y en hacer rupturas, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, en este tiempito que me tocó compartir con él, es una persona que se nota que es muy generosa con lo que sabe, y una persona con una calidez humana muy grande, así que me parece que esa es la mejor forma de presentarlo. ¿O no, Enrique? Muchas gracias. Bueno, agradezco, como indican las normas sociales, pero además el afecto. Agradezco que me hayan invitado al Colegio de Psicólogos, a Cosquín, a la Municipalidad, a la Dirección de Cultura. Y bueno, vamos a tratar de ser bien hilvanado, por eso voy a leer, porque si no me voy a ir por las ramas y no voy a terminar el tema de un modo adecuado. Y lo que yo voy a hablar es sobre derechos humanos y desarrollo normal del cerebro en los primeros 1000 días de vida. Estos primeros 1000 días en la vida de las criaturas se integra del modo siguiente: 280 días, 40 semanas desde la concepción hasta el parto, más 365 días desde el nacimiento hasta la finalización del primer año de edad, más otros 365 días hasta que la beba o el bebé cumplen su segundo año de vida extrauterina. En total completan los 1010 días de vida que implican la única oportunidad, eso es lo importante, la única oportunidad vital para el desenvolvimiento pleno de las potencialidades genéticamente condicionadas del cerebro de cada niño o niña, potencialidades que pasan a acto como un epifenómeno de su interacción con el ambiente en que sus vidas transcurren. Dentro de estos 1000 días, en las primeras 40 semanas de vida fetal, la salud y el estilo de vida de la madre, como así también el ambiente en que ella vive, impactan en muchos aspectos fundamentales del desarrollo integral normal del hijo o hija que está gestando. Por eso es tan importante preocuparnos por el ecosistema familiar, por los ecosistemas familiares. Dentro de estos 1000 días, en las primeras 40 semanas de vida fetal, no, eso ya lo dije. No lo dije. Como así también el ambiente en que ella vive impactan en muchos aspectos fundamentales del desarrollo integral normal del hijo o la hija que está gestando. ¿Qué incorpora la madre a su organismo a través de la ingesta y la respiración? Son determinantes en este proceso. El humo del cigarrillo, como fumadora activa o pasiva, puede no fumar la madre, pero estar en un ambiente en que fuma el padre u otro miembro del grupo. El alcohol, cualquiera sea la cantidad, no existen, como uno escucha a veces, bueno, ese poquito de cerveza, nadie sabe cuál es el poquito que hace daño. Los productos químicos incorporados en los alimentos industrializados que ingiere, conservantes, colorantes, sustancias para darles determinados sabores, olores y o consistencias. En los productos alimentarios industrializados no hay nada natural. El jamón ahumado no tiene ni una gota de humo, es todo químico, es todo por vías químicas se logra lo que por otras vías la naturaleza logra. Lo mismo el tema de sabores, olores, consistencias, etc. Los contaminantes químicos del aire presentes en el ambiente del hábitat o en el ambiente urbano son dos cosas que hay que diferenciar: el ambiente del hábitat, adentro de la casa y en los alrededores,
el terreno, si es que está en una casa, el terreno que rodea la casa. Y otra cosa es el ambiente urbano, donde está esa casa, el barrio, y donde el barrio está. Como así también la contaminación sonora, que no se la toma en cuenta como contaminación y es un factor sumamente que incide para bien o para mal en la salud y en la vida de la gente. Y la falta de higiene personal o de los alimentos y del ambiente. Las formas de preparación y conservación de los alimentos que consumen, las tensiones psicológicas de cierta intensidad como las resultantes de la violencia en el hogar o en el conglomerado social de residencia. Puede no haber violencia en el hogar, pero sí en el barrio. El mal uso del tiempo en la alternancia de actividad, ocio y descanso son todos factores de riesgo para la vida en gestación y dentro de ella, específicamente para el activo y complejísimo proceso del desarrollo cerebral fetal. También es de suma importancia las condiciones de salud de la madre, el evitar que emerjan en ella ciertas enfermedades o que durante el embarazo entren en estadios prodrómicos de enfermedad, sobre todo aquellos determinados por el estrés negativo, el distrés, o entre a la gestación en esta condición. Lo importante a tener en cuenta con respecto a la salud de la madre es que toda persona que posee un estilo de vida salutógeno tiene muy bajas posibilidades de enfermar por cuanto su sistema psicoinmunoneuroendocrino está en condiciones protectivas óptimas. En términos generales, la salutogenia está determinada por el bienestar humano, la alimentación sana, la actividad física, la higiene y el uso equilibrado del tiempo en la alternancia trabajo, ocio, descanso. No somos los profesionales de la salud el factor fundamental para que la gente esté sana. La gente es naturalmente sana si hace una vida naturalmente buena. Llegado a término el embarazo, las condiciones y características del parto tienen gran influencia en el desarrollo cerebral, razón por la cual este momento en la vida de la criatura humana debe darse en condiciones de la mayor seguridad e higiene posible y con la menor cuota de sufrimiento para la madre, quien debe tomar contacto físico con él o la recién nacida en forma inmediata. En este momento se da la concreción del establecimiento del vínculo madre-hija o hijo del que habla la teoría del apego de John Bowlby y su concepto de la necesidad maternal que se construye desde el contacto inicial en la sala de parto hasta el final del 6º mes de vida extrauterina. Eso se ha modificado últimamente en general en las maternidades, aunque en algunas todavía no, y se sigue con la costumbre anterior, no la antigua, en que nací yo, por ejemplo, que nací en mi casa, sino la que puso en marcha todo el problema jurídico que rodeaba al quehacer hospitalario, que buscaba que el niño naciera, no pasara nada y ponerlo en manos de la madre en la puerta del hospital y que se fuera, para que ya el hospital no fuera responsable de lo que pudiera ocurrir. Pero no había contacto casi entre la madre y el niño. También los trabajos de Winnicott y los de Kohut son importantes para comprender estos aspectos de la relación temprana madre-hijo o hija. Una vez nacido el bebé, las categorías de factores que se deben tener especialmente en cuenta con relación al desarrollo cerebral son factores congénitos controlables y compensables, por ejemplo el hipotiroidismo congénito, detectado a tiempo en el momento del parto o muy cercano al parto, son chicos que pueden llegar a hacer una vida normal. Pero si no son atendidos, esos chicos hacen cuadros terribles, como es el cuadro de cretinismo. La calidad del vínculo con la madre, el apego y la lactancia materna, que no solo es importante desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista nutricional,
es importante como acto de comunicación profunda, afectivo y de estimulación sensorial, afectivo, emocional entre madre e hijo. Por eso la lactancia tiene que ser en lugares tranquilos, donde el vínculo madre-hijo se pueda, o hija, se pueda establecer lo más profundamente y significativamente posible. La estimulación afectivo-emocional y sensorial, tomadas en cuenta desde los puntos de vista cuantitativo, cualitativo y de su diversidad. El chico tiene que ser sensorialmente muy estimulado, visualmente, auditivamente, táctilmente, etc. Necesita, y si no, hace un mal desarrollo de su cerebro y puede terminar en un retardo mental, por supuesto que no gravísimo, pero lo suficiente como para alterar su transcurso normal en el proceso de la educación formal. Después puede haber problemas a nivel laboral, trabajos muy inestables, trabajos mal pagos. El otro factor fundamental es alimentación. El niño tiene que estar bien nutrido. Y finalmente tiene que transcurrir su vida de niño en un ambiente no contaminado. Por ejemplo, las pinturas baratas suelen tener como fijador cromático el plomo, y la cunita donde está el bebé o el cajoncito donde se lo cuida, se lo pone, pintado con esas pinturas. Cuando empieza el chico a agarrar con la boca, o la nena, porque empieza la dentición o algo así, la ínfima cantidad de plomo que libera la saliva y que el chico ingiere es suficiente para producir daño cerebral. No para todos los chicos, pero no sabemos cuáles sí y cuáles no. Los factores congénitos adversos no siempre son controlables, pero por ejemplo el síndrome hipotiroideo se detecta al momento de nacer, como yo les decía recién, y se evita ese terrible cuadro del cretinismo. El hipotiroidismo congénito, piensen que afecta a una proporción de un recién nacido cada 4.000, depende de los países, da 1 cada 4.000 a 1 cada 1.000 nacidos vivos, según países o localidades. El 50% de los partos de la provincia de Buenos Aires no tienen hecho el estudio de hipotiroidismo congénito, porque aunque está legislado, no ha bajado a nivel de la realidad concreta cotidiana. Y resulta que en el lugar donde el niño nace no tienen los reactivos, y entonces si la madre, depende de que la madre quiera hacerlo y sepa que hay que hacerlo, y sepa dónde ir y tenga dinero para pagarlo, porque en general va a ir a un lugar privado o semiprivado. Entonces, cuando uno comenta esto en la provincia de Buenos Aires, la respuesta de los políticos y de los funcionarios está en la ley, está legislado, acá es el 100%, no es real, no es el 100%, está en la ley, pero no está abajo. La calidad de vínculo con la madre es de importancia decisiva para el desarrollo cerebral normal, por las características intrínsecas de este fenómeno y por la incidencia del mismo en las pautas de crianza. Al respecto hay que tener en cuenta su incidencia en la lactancia materna y en la calidad del acto de amamantar, el deseo de hacerlo, la buena predisposición del ánimo para llevarlo a cabo, la constancia y la vivencia emocional positiva de alimentar a su bebé. La relevancia del vínculo no solo radica en el aspecto alimentario e inmunológico de este tipo de alimentación para el recién nacido, sino por la particular interacción afectivo-emocional y de mutua estimulación que se establece entre madre y bebé. Entre otras cosas, la propia producción de leche depende fundamentalmente de la succión del hijo. Y yo supongo que no de cualquier succión. De esa succión, si hay un vínculo emocional profundo y activo, es posiblemente da mejor resultado en la producción de leche que si es una succión carente de soporte afectivo-emocional profundo madre-hijo. Otro factor primordial es que la estimulación afectivo-emocional positiva, como así también la estimulación sensorial, provenga también de las otras personas presentes en la constelación familiar,
o afectiva en que la criatura esté inmersa, fundamentalmente el padre. A esto se debe agregar la estimulación sensorial en cantidad y diversidad suficientes, sonidos, formas, colores, texturas, temperaturas, olores, etc. También se debe tener en cuenta la calidad de los estímulos sensoriales. Por ejemplo, con relación al sonido, para un bebé no es lo mismo ruido que melodías, y tampoco es lo mismo una canción de cuna que un candombe. En la categoría alimentación hay que destacar todo lo referente al aporte nutricional que recibe la criatura y del cual depende su desarrollo normal. Un niño o niña desnutrido no puede alcanzar un desarrollo cerebral normal, o sea, una inteligencia normal, entre otras cosas. La alimentación adecuada es la que brinda las proteínas y sus aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos y las vitaminas, minerales y oligoelementos. Estos últimos son micronutrientes que, como el yodo y el hierro, están muy relacionados con el desarrollo cerebral. Es importante tener en cuenta que estos requerimientos alimentarios o nutricionales están presentes en una alimentación balanceada que incluya frutas, vegetales, carnes y pescado en las comidas sanas elaboradas en el hogar con productos frescos, no industrializados o preprocesados. Esto ya de movida nos plantea un problema para la procreación y crianza en los ambientes de pobreza. ¿Cómo lograr esto? Esto es caro, es lo más caro en la sociedad. Esto depende de políticas públicas, depende del Estado o de los poderes del Estado, porque el Estado somos todos nosotros, de los poderes del Estado. Todo esto debe ser puesto dentro del marco de los derechos humanos. El derecho de las criaturas a actualizar su potencial genético, el derecho de las niñas y niños a ser sanos, fuertes e inteligentes. Además, cuando logramos eso, estamos asegurando también una procreación humana con buenos niveles de desarrollo. Una madre que ha tenido un desarrollo cerebral no acorde con su potencial genético y por lo tanto ha logrado un desarrollo cerebral disminuido en cuanto a su potencial, no es una buena madre a futuro para estimular a su hijo o su hija y para lograr un buen desarrollo en su descendencia. Cuando se descubrió hace años en Tucumán unos casos de profunda desnutrición neonatal, que salieron las fotos en los diarios, unos chiquititos como viejitos, arrugados, esas son desnutriciones fetales. Todas esas madres tenían un retardo. O sea que el problema no surgió en esas criaturas, ese problema viene de arrastre, viene justamente en lo que estructura, valga la redundancia, la pobreza estructural. Eso es lo que le da continuidad y crecimiento exponencial a la pobreza en nuestros países. Cuando el consenso de Washington, no como dice el doctor Klicksberg, erró el camino y generó pobreza, sino logró el objetivo que era generar pobreza. Por supuesto, un objetivo que nunca lo explicitó porque no podía explicitarlo, pero que no cabe duda que estaba en sus cálculos, no solo endeudar económicamente al país, sino dejarle la mayor carga de pobreza posible, porque ellos saben perfectamente que el problema de la deuda económica se arregla bien o mal, pero se arregla. En cambio el de la pobreza es muy difícil arreglarlo, y mientras se intenta arreglarlo, ya lo mismo la pobreza se sigue profundizando y procreando. Por eso, sobre todo cuando hablamos en relación a la pobreza, es tan importante fijar por ley específica, explícita, el derecho humano inalienable de toda criatura, desde el momento en que es concebida hasta por lo menos los primeros 1010 días de vida, asegurar por ley el derecho cerebral normal. Porque pueden estar asegurados los derechos del niño y no obstante haber daño cerebral. Para satisfacer estos derechos no basta con tener en cuenta las mencionadas categorías de factores. También los derechos humanos de las criaturas exigen ambientes habitacionales exentos de contaminantes, que si están presentes dañan su salud en general
y en algunos casos específicamente el desarrollo cerebral, como por ejemplo el plomo, lo que ya hablé de el problema de la ACUMAR y la Corte Suprema, que habrán leído en los diarios que cada 2 por 3 hay una agarrada entre la Corte Suprema, el ACUMAR y los 17 municipios y el gobierno nacional implicados y emplazado por la Corte Suprema para sanear el ambiente de la cuenca del Riachuelo y el río Matanzas, está dañando cognitivamente a los niños que nacen ahí por Dock Sud y en todos los municipios por donde pasa el río Matanzas y el Riachuelo. Hay daño neurocognitivo, hay retardo fabricado. Esto es lo que entra dentro del concepto que yo creo que no podemos olvidar ni admitir hablar de salud pública si no nos dejan hablar también de enfermedad pública. Enfermedad pública es toda enfermedad evitable y que no, en un momento y lugar determinado que es evitable por parte de los poderes públicos y no lo evita. Este problema de la contaminación ambiental es uno de ellos. También lo de las pinturas con plomo tiene que ver con, a veces no con las cunas, sino con los juguetes pintados, los adornos del hogar, que los bebés contactan con su boca y a pesar que la cantidad de plomo, como decía recién, que se desprende es mínima, se desprende en la saliva y en el roce de los labios, encías y lengua sobre esa superficie, esas cantidades alcanzan para dañar su cerebro a un inmaduro. Lo mismo ocurre con algunos hidrocarburos que pueden estar en el aire de la región donde reside la familia. El Dock Sud es donde están las plantas de hidrocarburos, esa es la fuente de contaminación allá. Bueno, ya les conté lo de el ACUMAR, la cuenca del Riachuelo. Yendo específicamente ahora a los conceptos claves en el desarrollo cerebral, hay que hacer referencia a 3 cuestiones. Uno es la sinaptogénesis, que implica la formación de sinapsis, dendritas y axones, que son las que conectan las neuronas entre sí y de cuya presencia numéricamente equilibrada depende la inteligencia humana. Llegan en la niñez temprana aproximadamente a 1000 billones de conexiones. 2. El podado, que se refiere a que como en el proceso de sinaptogénesis se producen más sinapsis que las que los genes podrían luego controlar, luego muchas sinapsis desaparecen, manteniéndose solo las que se vinculan con la interacción de la criatura con su medio ambiente, aproximadamente de la mitad a la 10ª parte de las generadas en un comienzo. Lógicamente que las características del medio ambiente es lo que va a determinar cuáles conexiones se van a mantener activas y cuáles se van a perder. Entonces piensen cuál es la riqueza o la pobreza, no estoy hablando en términos de dinero, sino que estoy hablando en términos de elementos estimulantes sensoriales que hay en la cultura o en la subcultura en sentido antropológico, no en sentido peyorativo de la palabra, las diferencias que hay entre la subcultura de la pobreza y la subcultura de la clase media. Nuestros ambientes son muchísimo más ricos a nivel de estimulación sensorial. Entonces vamos a mantener muchas más conexiones interneuronales que en los ambientes de pobreza. Finalmente, la mielinización, que es el proceso por el cual se van recubriendo los axones con una capa de sustancia lípida, aislante de los impulsos eléctricos o electroquímicos. Este proceso termina aproximadamente hacia la finalización de la pubertad. Hoy cuando hablaba Raquel Krafchik del problema de los adolescentes, entre otras cosas, los que hemos tenido hijos adolescentes y de ustedes los que los tengan ahora o los vayan a tener, piensen que es un adolescente o una adolescente, mujer, es una criatura que aún no ha terminado la maduración de sus lóbulos frontales. Por lo tanto, la función ejecutiva no está aún madura lo suficientemente. Tiene, en sentido metafórico, pero bastante directo, tienen los cables pelados. Entonces no les pidamos comportamientos perfectos y muy regulados con respecto a lo de los demás. Están en cortocircuitos.
permanentes. Eso tal vez alivie la severidad con que uno, o el rigor con que uno observa y actúa frente a un comportamiento adolescente. Si yo creo que esa persona está en condiciones de tener un comportamiento mucho más acorde con lo que lo rodea, voy a ser más duro que si comprendo que está en cortocircuito. Bueno, no lo hace intencionalmente. Estos conceptos clave, sinaptogénesis, podado y mielinización, dependen de la interacción de la criatura con su medio ambiente. La criatura humana nace con todas las neuronas, todas, y ya casi todas ubicadas en el lugar que corresponde, pero solo con el 17% de la sinapsis. El 87% se logra después del nacimiento y en su mayor parte en los 2 primeros años de vida. A continuación se ve ahí una imagen de cortes cerebrales humanos que muestran los cambios en la estructura sináptica en función de la edad. Acá tienen un recién nacido, esto está escrito en inglés, acá un chiquito de 3 meses de vida y acá una criatura de 2 años de edad. Fíjense, estos triangulitos son las neuronas y estos hilos son la sinapsis. Miren cómo cambia de acá a acá en solo 3 meses y cómo después termina cambiando hasta terminar el 2.º año de vida. A la izquierda se ve la estructura sináptica del recién nacido. Inmediatamente a la derecha se ve la imagen que corresponde a una criatura de 3 meses de edad. Bueno, lo que yo acabo de decir, acá está la de los 2 años. Este aumento de la sinapsis del cual resalta el desarrollo de la cual resulta el desarrollo del intelecto, porque si quedara acá la criatura tendría un retardo profundísimo. Depende del apego, o sea, esta sinapsis, este paso de acá a acá y de acá a acá, depende del apego, depende de las pautas de crianza, amamantamiento materno y la ingesta adecuada de alimentos, o sea, pautas de crianza involucra todo, casi todo. También involucra el cuidado de que no haya contaminantes en el ambiente. Ingesta adecuada de alimentos que progresivamente se adicionan hasta reemplazarlo, el alimento de la leche materna con los alimentos que después va a seguir comiendo el niño. Estimulación afectivo-emocional y sensorial, ambiente carente de contaminantes, etc. Dentro de las pautas de crianza está también el clima del hogar. Hogares disfuncionales donde hay mucha violencia, mucho grito, mucha cuestión de tensión, son muy dañosos para el buen desarrollo cerebral. En cuanto al efecto de la estimulación sensorial, las investigaciones llevadas a cabo con ratas de laboratorio muestran con claridad su incidencia en la proliferación de la sinapsis. Este es un gráfico de barras, ustedes no ven casi nada, pero esto es un histograma. Esto es de la doctora María Cecilia Pérez Ávalo, o Marilyn, que es una de las grandes neurocientíficas cubanas, y esto es una investigación de ella. Y esta altura de cada uno de estos histogramas, de estas columnas, está indicando la cantidad de sinapsis. En este gráfico, el eje de la ordenada, o sea, el vertical, se ubica la cantidad de sinapsis por neurona. Y en el eje de la abscisa, el horizontal, se ubica la edad. En el eje de la abscisa, las 3 instancias experimentales, no de la edad, dije mal lo de la edad. Las 3 instancias experimentales, me quedé pensando en el gráfico anterior. La barra ubicada más cerca de la ordenada, o sea, la que está más a la izquierda, corresponde al cerebro de ratas criadas en celdas de aislamiento, carentes de toda estimulación o posibilidad de interactuar con cosas o con otras ratas o ratitas. No es que está perfectamente alimentado el animal, pero está en aislamiento.
La barra más alejada de la ordenada, o sea, la más de la derecha, representa la cantidad de sinapsis por neurona de ratas criadas en ambientes más complejos que los propios del mundo natural de estos animales. O sea, ratas sobreestimuladas, poniendo en la jaula, en donde está la rata, o la rata pequeña, ruedas para jugar, toboganes. ¿Vieron cómo les ponen a los ¿cómo le llaman? A los hámsters. La columna del medio o la barra del medio, son ratas criadas en un ambiente natural, rateril. Están con su madre y sus otras hermanas y hermanos. Se ve con claridad la diferencia, en menos en el caso de las ratas privadas de estimulación, y la marcada diferencia en más en el caso de las sobreestimuladas, ambas con relación a las ratas criadas normalmente, que es la barra del medio. Del desarrollo normal de todos estos procesos de maduración cerebral que continúan hasta el final de la pubertad, adolescencia y pubertad no es lo mismo, o sea, la pubertad es un problema biológico, es un proceso biológico, la adolescencia es un problema psicosocial. Uno puede encontrar personas adolescentes de 60 años y demás también, pero púberes de 60 no. Esperen que encuentre donde estaba, porque me fui porque uno podría seguir hablando de esto de pubertad y adolescencia, porque es sumamente importante. Si las cosas se dan bien, la pubertad y la adolescencia coinciden, terminan en la misma altura de edad, más o menos entre los 19, 20, 21 años. Lo cual, ¿qué está diciendo? Que una buena maduración cerebral y un buen proceso de socialización bien completo en un ecosistema saludable, la persona de 20, 21 años al terminar la pubertad está plena de todo lo que implica un adulto o una adulta desarrollada y bien adaptada a su medio social. Bien adaptada no quiere decir sumiso, esto hay que aclararlo. Bien adaptada es que puede manejarse bien y exitosamente en su interacción con el medio ambiente. Pero, por ejemplo, una persona muy bien adaptada fue y es Fidel Castro, porque no interactuaba bien con su medio ambiente y lo cambió. Y lo cambió de un modo que para él fue positivo y para muchos cubanos y cubanas también. La rebeldía no siempre es adaptativa. Cuando el niño termina en casos judicializados, son rebeldías fracasadas. Son personas mal adaptadas y por eso no pudieron cambiar el medio ambiente, tuvieron ciertos comportamientos y el medio ambiente terminó aplastándolo. Del desarrollo normal de todos estos procesos de maduración cerebral que continúan hasta el final de la pubertad, depende la adecuada estructuración y desempeño de las tres redes o sistemas atencionales conocidos hasta ahora y esenciales para el buen desempeño humano en el medio social: la red de alerta, la red de orientación y la red ejecutiva. De la primera depende el mantenimiento de un estado de alta sensibilidad a estímulos incongruentes. Es la que nos permite ir por la calle que no nos pase nada, porque además de atender si vamos hablando con otra persona, estamos también percibiendo una serie de señales que nos permiten desenvolver comportamientos adecuados y que no nos pise un auto o que no pase una serie de cosas. La segunda selecciona la información relevante de los estímulos sensoriales, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos leyendo atentamente, estudiando, leyendo algo que nos interesa y corta el sonido del motor de la heladera, nos damos cuenta que había estado funcionando. No es que no lo recibiera nuestro cerebro a esa estimulación, pero la red de orientación había
se había sobrepuesto sobre la red de alerta y no mantenía activa la significación de ese ruido, no existía ese ruido. Cuando se corta se nos hace evidente. La tercera, la red ejecutiva o de conflicto, monitorea y resuelve los conflictos entre pensamientos, sentimientos y respuestas para sí mismo y el mundo externo. Esta última es la más tardía en establecerse acabadamente, dado que implica la finalización de la maduración de los lóbulos frontales del cerebro. Fíjense que, bueno, les muestro rápido, la red de alerta, ahí van a ver un cerebro tridimensional. ¿Por qué no lo tenés en esa compu, el otro Power? Esperá. Por eso no te hace leer. No, frenó la apertura del archivo correspondiente. Continuar con la ejecución. Sí, le hice cerrar y eso es lo que interrumpió. Ven que se ubica en el lóbulo temporal, más que nada, sobre todo en el hemisferio derecho, en este, el que se ve ahora. En cambio, en el hemisferio izquierdo se hace más difusa y avanza sobre el parietal, además del temporal. En cambio, la red de alerta, la red ejecutiva, perdón, ven que se va más hacia los lóbulos frontales, sobre todo en el hemisferio derecho. En el izquierdo se extiende más. Esa, la última, es la más tardía en terminar de madurar. Pero lo que hay que tener en cuenta, sobre todo estudios relativamente recientes, hechos en Inglaterra, que es donde tienen estudios longitudinales más prolongados, si no hay ciertas adquisiciones que antes se conectaban solo con las funciones cognitivas en los primeros 2 años de vida, resulta que si ahí no hay ciertas adquisiciones, luego falla la estructuración de la red ejecutiva, falla la maduración de la función ejecutiva. La información desarrollada hasta ahora en este escrito es ignorada por la gran mayoría de las madres de nuestros pueblos y no lo sabe casi ninguna niña que será futura madre. Las pautas instintivas de crianza y las aprendidas como hábito por la propia vida y por la observación de madres cuidando bebés no alcanza hoy para criar un hijo o hija en nuestros actuales medios urbanos, los cuales progresiva y aceleradamente se alejan de las condiciones ideales para el cuidado integral y el desarrollo armónico y saludable de la criatura humana. Como bien señala Kotliarenko, que es una psicóloga chilena que entre otras cosas fue una de las pioneras en traer el concepto a América del Sur, el concepto de resiliencia, ella dice que la conectividad de las neuronas es una característica crucial del desarrollo cerebral, ya que la dimensión y naturaleza de las vías neuronales formadas durante los primeros años de vida determinan en gran medida la forma como aprendemos, pensamos y actuamos en la adultez. Esta conectividad depende del lazo social entre la criatura humana y el ambiente. Acá les muestro otro diapositivo, no se preocupen que ya les voy a decir qué dice ahí abajo y al costado porque no se ve. Esto también es de María Angélica, de Kotliarenko. Acá en la abscisa, en la ordenada, perdón, está lo que hace al desarrollo, al percentil del total del desarrollo cerebral. Y acá en la abscisa está la edad.
arranca en 0 y llega a 18 años, ¿sí? Acá ustedes tienen la curva de desarrollo cerebral. Se darán cuenta que los primeros 2 años de vida, 1, 2, 3 años de vida, el empinamiento de la curva demuestra la fenomenal potencia que pone en juego el proceso vital en el desarrollo cerebral. Da un salto enorme el cerebro, ¿sí? Luego se ameseta y sigue avanzando, pero de un modo mucho más atenuado que este otro. Esta otra gráfica, este otro trazo, que es prácticamente inverso a este, ¿no? Casi el antitético, es el de la inversión en Estados Unidos en lo que hace justamente al desarrollo cerebral. No invierte nada en el periodo más importante del desarrollo cerebral y va invirtiendo después significativamente mucho hasta llegar al máximo a los 18 años, en que ya no sirve para nada esa inversión en lo que hace al desarrollo cerebral. En nuestro país esta curva es peor, porque justamente acá llegamos más alto. Es el país de América Latina o de Sudamérica que más invierte en porcentaje de su PBI a la educación. Pero las criaturas, cuando llegan al sistema educativo, es tarde, porque llegan a los 4 o 5 años. Quiere decir que no tenemos posibilidad ya de más que restañar el daño, poner parches, pero nunca es lo mismo que un cerebro desarrollado en plenitud. Este estudio, repito, se hizo en Estados Unidos, esto que está ahí. Acá está explicado eso. Como si se tratara del mundo al revés, las dos curvas son casi exactamente inversas. En las edades en que es mayor el potencial del desarrollo cerebral, se da la menor inversión económica, la cual alcanza su máximo a los 18 años, cuando la principal ventana del desarrollo cerebral ha quedado 15 años atrás y ya nada se puede hacer que no sea el mero intento de rehabilitar. Sería muy importante y necesario hacer este tipo de estudios en los países de nuestra región, porque es posible que se esté invirtiendo en educación porcentajes del PBI inéditos en las correspondientes historias nacionales, tal como está ocurriendo en Argentina en los últimos 5 años, pero esa inversión se ve reflejada en mejoras educacionales que no pueden ser plenamente aprovechadas por muchos niños y niñas, sobre todo los que provienen de la pobreza estructural, porque en los primeros 1000 días de vida de cada uno y una de ellos y ellas, nada se invirtió y nada se hizo para promover su desarrollo cerebral. Bueno, eso era lo que quería exponerles